Bien, y a continuación vamos a ver el principio de igualdad en la Constitución Nacional. Al igual que recién cuando vimos la legalidad, aquí en la igualdad también tenemos un artículo rector del tema, es el número 16. Todos los habitantes son iguales ante la ley. Y después tiene otras cosas que consideramos aplicaciones prácticas, cuando habla de la admisibilidad de los empleos o cuando habla de la igualdad, que es la base del impuesto y de las cargas públicas, que es algo que particularmente nos interesa en esta materia por las carreras que ustedes están cursando. Entonces tenemos un principio general en el 16 y luego en particular aplicaciones particulares de este principio en el 14 bis, el 20, el 37, el 75, inciso 17, 19, 22, 23 y en infinidad de disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos elevados a la jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994. Este es el esquema que vamos a empezar a desarrollar. Esta igualdad que estamos hablando requiere unos presupuestos que son a la vez obligaciones para el Estado. El Estado debe remover los obstáculos que limiten la igualdad entre las personas y tratar de igualar las posibilidades que las personas tengan en el sistema y tratar de que accedan al efectivo goce de sus derechos, ¿cierto? La justicia queda entendido a partir de los precedentes de la Corte Suprema. Yo aquí les puse en esta imagen varios principios para que ustedes los tengan disponibles, los puedan estudiar de aquí, que habla de ciertas interpretaciones que hizo la Corte Suprema de los alcances del derecho a la igualdad que tiene nuestro sistema. Lo principal está aquí: la igualdad exige que se trate del mismo modo a quienes se encuentran en iguales situaciones, ¿sí? Por eso implica el derecho a que no se hagan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se les está concediendo en el mismo momento a otros en iguales circunstancias. Por supuesto que esta regla no impide que el legislador ponga diferencias o condiciones en las leyes, diferencias que deben ser razonables, ¿no? Nosotros luego vamos a estudiar el principio de razonabilidad del artículo 28, que es también el que nos va a dar la pauta de las discriminaciones que se pueden hacer por ley, si son razonables o no, si son razonables o si afectan el derecho de la igualdad. Entonces, aquí le pongo también ciertos ejemplos de declaraciones de inconstitucionalidad. Ustedes saben que en base a lo que estudiamos de supremacía constitucional y de control de constitucionalidad, que la justicia, analizando la norma inferior, si viola la norma superior de lo que se establece en el artículo 16 o en alguna de las aplicaciones prácticas que acabamos de ver los artículos que ahora la vamos a desarrollar, va a declarar la inconstitucionalidad. Es decir, en nuestro sistema judicial lo que considera es que corresponde a los jueces juzgar si el legislador ha violado la igualdad a través de las discriminaciones que establece en la ley. Y aquí tenemos unos ejemplos prácticos donde la justicia estableció que era inconstitucional ciertas discriminaciones entre extranjeros y nacionales o gente que profesa un culto respecto de gente que profesa otro culto, ¿sí? El caso, repito, de 1988 y uno muy anterior que trata del servicio militar. Entonces acá también le pongo un texto sobre la arbitrariedad en la que pueden incurrir los legisladores cuando discriminan y el tema de que cuando se traza una diferencia en la ley
por razones que tengan que ver con la nacionalidad, la raza, la religión, el género, la posición social o la opinión política, religiosa, etc., ya ahí hay una sospecha de que podemos estar ante una norma inconstitucional. Entonces eso es lo que la justicia mira para establecer si se ha violado el principio de igualdad. Y aquí lo que pongo es la discriminación inversa, ¿no? En determinadas circunstancias es constitucional favorecer a un grupo social en detrimento de otros, si mediante esa discriminación se procura compensar y equilibrar a un grupo que ha sido relegado de manera desigualitaria. Entonces, si nosotros tenemos una norma que impide a los extranjeros realizar una actividad, y la justicia podrá declararla inconstitucional porque hay una desigualdad, pero si vemos que se les concede un derecho especial a un grupo relegado, como pueden ser algún grupo extranjero, o las mujeres, o algún otro grupo que se quiere favorecer porque ha sido relegado arbitrariamente y estructuralmente a lo largo de los años, esa discriminación inversa, esa búsqueda de favorecer a un grupo relegado es constitucional. Si bien hace una diferencia respecto de otros grupos, la hace para favorecer a un grupo que ha sido históricamente relegado. Esa es la discriminación inversa o discriminación positiva, la cual es considerada constitucional. Por supuesto que se considera que eso no afecta a la igualdad. ¿Por qué? Porque se busca, repito, apoyar a un grupo históricamente relegado. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de la igualdad en nuestro sistema? La igualdad en las relaciones privadas. ¿Sí? Esto lo tenemos en el 14 bis. Cuando vimos el principio de igual remuneración por igual tarea, aquí tenemos que esto afecta, es un mandato también para los privados, los empleadores privados, y ya lo vimos cuando vimos el 14 bis hace unos días. Aquí le pongo el trato arbitrario en las condiciones laborales, ¿sí? Se impide la discriminación arbitraria entre sus dependientes en materia de remuneración. Igualdad en la admisión de los empleos. Esto lo tiene el mismo artículo 16. Para los empleos públicos hay que acreditar idoneidades y los concursos públicos para ingresar a las plantas permanentes estatales. La idoneidad es una aptitud y esto es la condición que se pide para ingresar a los empleos públicos. Aquí le pongo los conceptos de la igualdad para la admisión en los empleos públicos. Es decir, todos somos iguales para acceder a una planta permanente del Estado. Lo único que deberemos acreditar es la idoneidad para entrar a ese cargo. Igualdad en los impuestos y en las cargas públicas. Aquí les pongo el concepto. Nosotros ya lo vimos a esto en gran parte cuando estuvimos estudiando los recursos públicos, ¿sí? La igualdad que no significa que el legislador no pueda establecer categorías para pagar los impuestos, sino que significa que todos los contribuyentes que están en la misma categoría deben recibir igual trato tributario. Y las categorías que se trazan de contribuyentes deben responder a distinciones reales, distinciones razonables, por ejemplo, el poder adquisitivo, la cantidad de bienes, ¿sí? Y esa clasificación en categorías debe excluir toda discriminación hostil, injusta, ¿sí? Los que profesan cierta religión pagan esto, los que no profesan esa religión pagan esto otro. Esa es una discriminación hostil, injusta, y no puede ser. Ahora, los otros tipos de clasificación, por ejemplo, la cantidad de bienes, etc., es una distinción real y razonable. Y el monto debe ser proporcional. Esto tiene que ver con la igualdad, la proporcionalidad, la capacidad contributiva de quien lo paga. Y debe respetarse la uniformidad y la generalidad del tributo. Esta es la aplicación práctica de la igualdad. Cuando se les pregunte, y bueno, ¿y la igualdad y lo tributario cómo se relacionan? Ustedes tienen que hablar de la igualdad
de que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Eso es lo que deben decir. Y cuando lo explican deben establecer todas estas cuestiones. Eso no significa que el legislador no pueda establecer categorías, etcétera, sino que todos los contribuyentes comprendidos en una misma categoría deben recibir igual trato. Aquí yo les pongo un comentario de todas las veces que aparece la igualdad de los tratados internacionales, ¿sí? Ustedes céntrense en lo que dice la Constitución, el 16 y todas las aplicaciones prácticas. Ahora, sepan, ustedes ya lo saben, que por el 75 y inciso 22 de la reforma del 94 hay un montón de tratados con jerarquía constitucional y que estos también tratan la igualdad y que hablan de un montón de cosas. Cuando ustedes quieran ampliar el tema de la igualdad, fíjense esta imagen que yo les pongo aquí, todos los tratados que dicen algo acerca de la igualdad. Y finalmente yo les transcribo un principio que sintetiza este principio general que vimos en el artículo 16, que es un criterio de la Corte Suprema, para analizar si una norma viola la igualdad del artículo 16, es decir, si una norma inferior, si una ley viola la norma inferior a la Constitución, ¿no es cierto? Viola el principio constitucional. Dice, la garantía del artículo 16 de la Constitución no impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, ¿sí? Con tal que esa discriminación no sea arbitraria, ni importe una ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupo de personas, aunque su fundamento sea opinable. Entonces, nosotros tenemos un principio general, que es el artículo 16, que establece que todas las personas son iguales ante la ley, pero ese principio de que todas las personas son iguales ante la ley no significa que el legislador no pueda establecer ciertas diferencias de derechos entre las personas. Ahora, esa diferencia o esa discriminación no debe ser arbitraria. ¿Cuándo se sospecha que es arbitraria? Y cuando se analiza desde lo judicial con mucho detenimiento una ley o una cuestión, cuando la diferenciación se basa en los criterios que vimos hace un ratito, en temas de raza, de nacionalidad, de género, de opiniones políticas, de opiniones religiosas. Cuando la diferenciación está basada en esas cuestiones, se analiza muy detenidamente porque puede haber una diferenciación arbitraria en la legalidad. Fíjense en los casos que vimos aquí entre extranjeros y nacionales, una norma que exigía la nacionalidad argentina para el ejercicio de la docencia en establecimientos privados. Ahí se basaba, fíjense, en nacionalidad, en extranjería, y estableció una discriminación que violaba no solamente el 16, sino el artículo 20 y el 25, que habla de los derechos civiles de los extranjeros, ¿sí? Entonces ahí hay una presunción de que se está afectando la igualdad, ¿sí? Bueno, terminamos con el tema del principio de la igualdad en la Constitución Nacional. Aquí tienen una base como para estudiarlo junto con los textos que hay en la unidad.